Bueno, primero que todo, muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio al seminario de epilepsia infantil al cargo de mi persona, el doctor Yamecu Monsalve, residente del tercer año de pediatría, en donde hablaremos acerca de la definición, la etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento, haciendo énfasis en tratar de ver quién de verdad merita tratamiento y evitar la polimedicación en estos pacientes. Estaremos con el doctor Antonio Uzcategui, el cual nos va a recibir el seminario que está destinado para el servicio de neuropediatría. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo vamos a clasificar o lo vamos a desglosar, el seminario en definición, epidemiología, etiología, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Ok, entonces entrando a lo que es ya la definición de esta afectación, vemos que son afectaciones neurológicas, crónicas, recurrentes y repetitivas, los cuales nos pueden producir, vienen hechos por un fenómeno paroxístico, los cuales son ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de formas desordenadas y excesivas, de una forma hipersincronizadas también. Entonces, donde no vamos a tener un control como tal de esta descarga eléctrica y nos va a producir diferentes sintomatología en los pacientes, aparte de que esto puede también definirse como algo focal o puede ser generalizado. Muy bien, continuando en su fisiopatología, pues hay un llamado cambio de despolarización paroxístico en un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas. Envían un gran número de impulsos eléctricos de forma repetida que llamamos paroxística. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, esto lo debemos a dos posibles mecanismos causales que se pueden combinar entre ellos. Uno es un exceso de excitación y otro que sea un déficit en la inhibición. Bien, pues en la neurona excitadora el potencial de acción irá progresando porque va abriendo los canales de sodio que va entrando a la célula y se van despolarizando, lo cual estos van progresando. Bueno, pues entonces, ¿pero qué pasa? Se produce un potencial de acción, el cual llegará a una parte terminal del axón, donde abrirá unos canales de calcio y esta apertura de los canales propicia la entrada de ion calcio a nivel presináptico, y esto será muy importante. ¿Pero para qué? Para la liberación de un neurotransmisor específico excitatorio, que en este caso es el glutamato. ¿Qué es lo que pasa? Que el caso intracelular que en ese momento hay, lo que hará será como movilizar las vesículas sinápticas en las que habrá un neurotransmisor que es el glutamato y se fusionará a nivel de las membranas presinápticas y liberará glutamato al espacio sináptico. La hendidura sináptica de forma que irá llegando a la membrana postsináptica y se unirá a unos receptores específicos, formándose un complejo del glutamato con ese receptor. Pues bueno, en sí estos receptores que están en unos canales específicos son NMDA. Pero ¿qué pasa? Tenemos una parte que hablamos que es totalmente excitatoria en lo que es esta con los canales de sodio y calcio, con estos receptores de glutamato, pero también tenemos por otra parte un impulso inhibitorio que podemos encontrar en neuronas inhibitorias, en las cuales el proceso del mecanismo, el potencial de eso llegará a la terminal presináptica. Entonces, entonces tenemos que el neurotransmisor excitatorio en el cerebro es el glutamato, que se une a sus receptores postsinápticos más importantes, lo cual son el NMDA, provocando la apertura de los canales de calcio y sodio a nivel de las neuronas postsinápticas, propiciando la continuación del impulso nervioso del potencial de acción. Pero ¿qué pasa? Que en ciertos casos algunos pacientes epilépticos tienen afectaciones genéticas que hacen que tengan un receptor del GABA que es anómalo, y entonces no son capaces de inhibir la señal, y otros pueden tener una afectación de los canales iónicos, por lesiones cerebrales o por tumores, infecciones y lesiones diversas. Ahora, independientemente de que sea una disminución de la inhibición de la señal eléctrica o un aumento de su activación, aumento de la excitabilidad de la actividad eléctrica, si hay un grupo de neuronas que empiezan con descargas eléctricas repetidas y de forma simultánea, o sea, el cambio de despolarización paroxística del que habíamos hablado al principio, esto causará
unos signos externos que pueden ser muy evidentes o unos síntomas subjetivos difíciles de ver, pero que constituirán principalmente las manifestaciones de lo que vemos en la epilepsia. Como vemos en la lámina, observamos las dos neuronas, ¿okay? En donde hacemos un énfasis en lo que es la sinapsis. Tenemos la terminal presináptica del axón y la dendritas postsináptica, donde observamos los canales iónicos, en su medio donde están los neurotransmisores, la vesícula sináptica y la mitocondria. Una esquema o una glama donde vemos la entrada y salida de sodio, ¿okay? Y lo que es el potencial de membrana ante el impulso eléctrico. En las manifestaciones, que hablaremos también un poquito más adelante, vemos que sus manifestaciones pueden ser de tipo convulsivo, convulsiones, de los cuales van a ser generados por la corteza motora, de cual esto nos puede llevar, podemos tener o no pérdida de la conciencia en una de la formación reticular, y entonces tendremos manifestaciones en algunos pacientes de tipo vegetativo, como cuáles serían este tipo de síntomas o manifestaciones, serían lo que son la pérdida de apetito, la fatiga. Okay. Puede también hablarse de pérdida de peso, todos estos síntomas de vegetativos que pueden presentar los pacientes ante tales manifestaciones. En la crisis epiléptica tenemos hallazgos físicos o cambios en el comportamiento que ocurren después de un episodio de actividad eléctrica anormal en el cerebro, como habíamos comentado antes, de las cuales estas crisis las tenemos parcial o focal, y de las cuales podremos tener como las que son las generalizadas. Estas crisis más adelante las vamos a clasificar, las vamos a desglosar un poquito más de estado de lo que es la parcial o focal y la generalizada. Aquí en esta clasificación, en la parte de la que son las parcial o focal, vamos a ver lo que son las crisis epilépticas simples, de lo cual estos cambios clínicos y electrocefalográficos indican alteración de un sistema de neuronas, la cual pueden ser localizados a una parte del hemisferio cerebral y no existe afectación de la conciencia. Entonces, por las complejas tenemos que existen alteraciones aisladas de la conciencia. El paciente pierde el contacto con el medio, no responde a los estímulos externos y una vez superadas estas crisis no recuerda lo sucedido, lo que se le denomina como una amnesia posictal, en las cuales nos pueden entonces conllevar a una crisis parcial secundariamente generalizada, lo cuales son crisis elementales, ¿okay? En las que el foco se extiende al resto de las neuronas cerebrales. Entonces, en las crisis epilépticas generalizadas vamos a tener lo que son las crisis de ausencias, de la cual, como lo dice la palabra, es una pérdida de la conciencia junto a la parada o actividad del niño. Tenemos las crisis mioclónicas, donde nos conllevan a contracciones bruscas de un grupo de músculos, lo que serían los temblores, de forma súbita e involuntaria. En las clónicas son sacudidas rítmicas de las extremidades con frecuencia y de duración variable. Las atónicas, caída brusca por pérdida del tono muscular. Las tónico-clónicas son esa rigidez corporal con sacudidas musculares generalizadas, en donde entonces vemos lo que son la clasificación. Hablamos tanto en lo que se basan las crisis como tal de la epilepsia, tanto de lo que son unas focalizadas parciales y las generalizadas. Bien, en esta observamos principalmente que en este tipo de ausencias, que creo que son una de las principales causas de consulta a la emergencia pediátrica. Bien, entendiendo de lo que es cada una y cuál es la diferencia en la clínica de cada uno de estos acápites. En su parte epidemiológica, más que todo a nivel global, a nivel mundial, vemos que 10.5 millones de niños con epilepsia en el mundo, 3.4 millones de personas inician un cuadro de epilepsia cada año, el 40% es de niños. El 1 al 1,7% de los niños habrá tenido crisis epilépticas no provocadas y el 0,8% crisis repetitivas, o sea que vemos un índice muy bajo para aquellos los cuales tienden a repetir estas crisis epilépticas. Ok, en su etiología veremos que lo tendremos por grupo de edades, en donde los neonatos hasta los 28 días de nacido y parte de la lactancia menor hasta los 3 meses, ok, vamos a observar que existe lo que es la hipoxia perinatal, hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central. Tenemos también lo que son algunas alteraciones genéticas y malformaciones de la corteza. Ya después de que de los 3 meses a los 4 años, en tal como entran lo que son las de origen genético, las crisis febriles, pues también está de lo que son las malformaciones, tumores cerebrales benignos, ¿okay? Dentro de una de las causas.
como decimos, es como multifactorial. De los 4 a los 10 años, desde la edad del preescolar hasta la edad escolar, vamos a observar que las epilepsias benignas de origen genético, las epilepsias de tipo de ausencia infantil, epilepsias rolándicas benignas y las epilepsias occipitales benignas. Después, mayores de 10 años hasta el fin de la adolescencia, las epilepsias genéticas generalizadas y las epilepsias parciales por traumatismo son las principales causas para este grupo de edad. En su clasificación etiológica, en porcentaje, lo veremos como que las idiopáticas, las cuales no se conoce causa, condicionan por una predisposición genética, van el 8%, la criptogenética asume una disfunción subyacente, inventan el 24%, y las sintomáticas manifiestan enfermedades del 68%, que entra sería el predominio, manifestaciones de enfermedades neurológicas. Okay. Ahora sí, entrando en la clasificación de la epilepsia como tal, o de los síndromes convulsivos en los niños, tenemos como primera las convulsiones febriles, bien, que como habíamos comentado anteriormente, de los 3 meses hasta los 5 años de edad, o algunas literaturas hablan hasta los 4. También tenemos las epilepsias idiopáticas generalizadas, de las cuales entran las ausencias infantiles, las juveniles, las mioclónicas juveniles, epilepsias convulsiones de tipo de gran mal. Tenemos también las epilepsias idiopáticas localizadas, las rolándicas, la occipital, epilepsia frontal nocturna. Tenemos también las epilepsias sintomáticas o criptogénicas generalizadas, en la que tenemos la famosa síndrome de West, que esta se acompaña de retraso del neurodesarrollo, con retraso mental, paciente, sí, retraso del neurodesarrollo, síndrome de Lennox-Gastaut y entre otras epilepsias asociadas a juegos de videos. Bien, tenemos también lo que son las quintas epilepsias sintomáticas o criptogénicas localizadas, de las cuales tenemos las epilepsias focales neocorticales y los síndromes hemisféricos. Y acá, claro, cada una de estas sería un tema aparte hacia discutir, pero haciendo énfasis entre las que más comunes que nos llegan, las convulsiones febriles. Bien, ahora hablando del diagnóstico. En el diagnóstico énfasis vamos a hacer una énfasis, énfasis no, sino que primero tiene que ser lo que es la historia clínica, lo que es la anamnesia, el interrogatorio, bien, tomando en cuenta antecedentes familiares. Aparte de eso, si ha estado procesos infecciosos, algún síntoma de traumatismo, alguna caída, preguntas en lactantes menores si se han caído, en escolares si se han golpeado, y más importante que en los niños en sus primeros años de vida aprendiendo a caminar. Es muy común que se hagan los las TEC leve en estos chamos, que se lleven los traumatismos craneoencefálicos pues, que se ocasionan empezando a caminar, empezando la marcha. El examen físico es importante, tanto el examen generalizado y en el examen neurológico de los pacientes. En la exploración física ayuda a determinar si hay signos de otras enfermedades del sistema nervioso que acompañan a dar lugar a la epilepsia. Tenemos también el electroencefalograma, en donde registra la actividad generada por las neuronas de la corteza cerebral, y de último ya lo que tenemos en las neuroimágenes, como la resonancia magnética, obtiene cortes y secuencias específicas del cerebro. ¿Para qué? Para buscar lesiones que produzcan la crisis. ¿Qué pasa? Todo esto en conjunto nos lleva a nosotros al diagnóstico, pero haciendo énfasis también en que el electroencefalograma no solamente en ausencia de clínica no es indicativo de diagnóstico para la epilepsia. Esto es más que todo orientativo, porque personas que no han presentado clínica de epilepsia pueden tener alteraciones tipo epilépticas en este tipo en el electroencefalograma, y no necesariamente deben ser medicados. Bien, entonces el electroencefalograma, haciendo énfasis que es más orientativo y no de diagnóstico. Ahora ya entrando, teniendo el diagnóstico de epilepsias infantiles, entramos a lo que es el tratamiento. El tratamiento tiene sus diferentes objetivos o las razones para cuál iniciar el tratamiento. Una de las razones es prevenir el daño cerebral, controlar la crisis, evitar las lesiones físicas o la muerte, reducir las consecuencias sociales de la enfermedad. Y otra de las razones importantes es que niños que no necesitan tratamiento. Bien, entonces explorar bien en estas razones cuáles son los que de verdad ameritan el tratamiento para la epilepsia. Ahora, también entendiendo un poquito antes de enfatizar lo que en el mecanismo de acción de los antiepilépticos tenemos, entre tanto, que aumentan la inhibición neuronal mediada por el sistema GABA A
GABAérgicos bloquean algunos los canales de sodio voltaje dependientes. Hay otros que bloquean los canales de calcio voltaje dependiente y la disminución de la excitabilidad neuronal sináptica, los cuales dependen del glutamato, entre otros. Bien, entonces vemos que en aumento de la inhibición neuronal mediada por sistema GABAérgico tenemos entre tanto las benzodiazepinas, el ácido valproico, la vigabatrina. Entonces, en otra clasificación, por lo cual bloqueamos los canales de calcio voltaje dependientes, entran las carbamazepina, la fenitoína, bien, el topiramato. Tenemos también los que bloquean los canales de calcio, calcio dependientes, de los cuales el levotirazepam, el denominado CRE en su presentación comercial, etusimicida y la pregabalina. Claro, ahora hay unos que observamos lo que son la disminución en la excitabilidad neuronal sináptica dependientes del glutamato, como son que el topiramato. Claro, y entrando, bueno, lo que sería entre otros medicamentos, de los cuales, bueno, ya solamente los mencionaría, no haría solamente énfasis, pero hay algunos que son como las hormonas sexuales, de los cuales hablan como la progesterona y los estrógenos, porque la progesterona aumenta la conductancia al cloro y disminuye la respuesta excitatoria del glutamato. Los estrógenos son proconvulsivos, de los cuales estos últimos no indica su uso para nada. Okay. Aquí vimos en la anterior lámina los medicamentos que mencionamos y en esta damos lo que es el topiramato, la gamapentina, tigamamina, la figamardina, la pregabalina y la levatiracetam. Entonces, como habíamos hablado, los que en mecanismo de acción son inhibidores de los canales de calcio y las elecciones o alternativas de lo que se puede utilizar, o sea, para que otras afectaciones, gabapentina, el dolor neuropático, la tigabina, la crisis parcial refractaria, la vigabatrina, tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de West. La pregabalina también se puede usar como inhibidor de los canales de calcio por elección, crisis parciales de dolor neuropático y crisis parciales mioclónicas y tónico-clónicas para el levatiracetam. Y la pregabalina también, importante que estos pacientes, mientras menos sea la polimedicación, que se usen dos medicamentos y se lleve hasta la monoterapia y hasta la suspensión del medicamento, que es el objetivo, tratar de reducir el tiempo que usen los medicamentos para las epilepsias. Y bueno, ya lo que me queda es por toda su atención. Muchas gracias. Se despide el doctor R3 ya finalizando. Muchas gracias. Bueno, que espero que haya sido de agrado y sea completa la información. Ajá.